Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. En el año 1462, y tras varios desencuentros, estalló una guerra civil en tierras catalanas contra el rey Juan II de Aragón, a quien acusaban de ser un monarca demasiado autoritario. Un conflicto que se alargó durante una década y que acabó aprovechando Francia para quedarse, al menos por un tiempo, con los condados del Rosellón y la Cerdaña. ¿Qué supuso esta guerra civil para la corona de Aragón? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Ana Vázquez y os doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Comenzamos esta sexta temporada en su momento dedicando 3 episodios al reinado de Juan II el Grande de Aragón, el tercer soberano de la dinastía Trastámara y padre del que acabaría siendo Fernando II el Católico. De hecho, el siguiente reinado que debemos tratar es precisamente el de Fernando, el de su hijo. Pero ya lo dejamos para la séptima temporada y vamos a aprovechar este episodio y el siguiente para hablar en profundidad de un proceso histórico clave como fue esa guerra civil que estalló en parte del Principado de Cataluña y en el que el propio Fernando se vería envuelto en sus años de juventud. Una guerra en la que, como he dicho en la presentación, Francia, la eterna enemiga de la corona de Aragón, aprovechó las circunstancias para hacerse con los condados del Rosellón y la Cerdaña. Una cuestión que se convirtió para Fernando, ya durante su reinado, en una cuestión de Estado. Recuperar estos territorios perdidos durante el reinado de su padre. Y como todo esto es clave para entender cómo afectó a la corona de Aragón en su conjunto y la evolución que esta tuvo en las décadas finales del siglo XV, pues hemos pensado que se merecía dedicarle un par de episodios para conocer bien el conflicto de cerca, así como sus causas. Y también, por supuesto, sus amplias consecuencias. Y para hablar de todo ello, pues como siempre, como no podía ser de otra manera, me acompaña el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santi. Hola a todos, queridos oyentes. Bueno, este conflicto hay que entenderlo, ¿no? Hay que enmarcarlo. Una época en que se está dando en Europa pues conflictos parecidos. Es una época de crisis a todos los niveles, ¿no? De la sociedad, en la economía también y del feudalismo. Al fin y al cabo, bueno, algunos resumen la Edad Moderna como una crisis prolongada del feudalismo. Es reducirlo todo, ¿no? Demasiado. Pero bueno, aquí en este caso se empieza a ver esto, ¿no? O sea, es un poco lo que vamos a ver en esta una lucha de poder entre las élites, la monarquía con la nobleza. Luego los plebeyos, los campesinos tampoco están contentos, continuas rebeliones de crisis de subsistencia. La burguesía está pugnando también por abrirse camino. Los coletazos claro, de vez en cuando, después de un siglo ya que llevaban en la cuenca del Mediterráneo en Europa de la peste negra, ya recurrente, cada pocos años pues se producían diferentes brotes después de su llegada en 1347-48, pues claro, eso había dejado una huella muy profunda en la demografía europea, en la sociedad, sí, todo, en la mentalidad. Todo se acaba juntando. Claro, todo empieza un poco a raíz de ahí, ¿no? De la peste que comenzabas. Al final, el colofón de todo esto es el siglo XVIII, cuando surgen pensadores y filósofos y que da lugar a la Revolución Francesa, en la que ya no se rebelan contra lo que ven mal, sino que pretenden construir un mundo nuevo, ¿no? Pretenden construir otro sistema diferente. Pero hasta entonces, bueno, pues lo que tenemos es lo que se conoce como el rebelde primitivo. ¿El rebelde primitivo? Sí, ¿Qué ¿vale? Suena eso? Se rebela contra lo que no le parece bien, contra lo que le parece injusto, pero no se le ocurre una alternativa,
¿no? Esto de que, como el perro que persigue algo, el coche, y si lo coges, vale, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? Un poco así, ¿no? Entiéndaseme, no estoy comparando, pero bueno. El caso es que para empezar, y después de esta reflexión que ha hecho Santiago, pues os recordamos que tenéis disponibles en podcast, como siempre, los episodios 2, 3 y 4 de esta sexta temporada, numerados en general como el 206, 207 y 208, ¿no? de ese cómputo total del programa, en los que analizamos la vida de este soberano, ¿no? De Juan II de Aragón, Juan II el Grande, que además también llegó a ser rey de Navarra, a pesar de que en principio pues no estaba destinado a tocar ningún trono por ser el típico hijo segundón de los que hemos hablado siempre, ¿no? Y no era un primogénito, ¿no? Su historia es apasionante, así como su reinado o reinados, ¿no? Pero por recordar algunos detalles, Juan II, vamos a ir a empezar al principio para ver por qué se arma tanto revuelo y tanta movida con 10 años de guerra civil en Cataluña, y que esto desestabilizó totalmente la corona de Aragón. Pues bueno, vamos a ver un poquito esos detalles con ese Juan II, que ¿de quién era hijo, Santiago, Juan II? Pues es que Juan II era hijo de Fernando I de Trastámara, una nueva dinastía, ¿no? Este Fernando I de Trastámara era el candidato elegido en el Compromiso de Caspe en el año 1412 para ser el nuevo soberano de los estados de la corona de Aragón, al morir el rey Martín el Humano sin descendencia legítima. En 1410, eso es. Claro. Que hemos hablado muchas veces de que tenía un nieto por ahí, pero que era ilegítimo, que lo intentó legitimar con la ayuda del Papa Luna, pero se muere por medio cuando lo tenían casi hecho ya, y al final, bueno, pues al final se quedó sin legitimar el pobre mozo y ya está. Bueno, pues recordemos, claro, que hemos dicho que es un segundo, que Juan tenía un hermano mayor, que fue quien sucedió a su padre, al padre de ambos, a Fernando, a este Fernando I de Trastámara, a la muerte de este en el año 1416, duró muy poquito en el trono, ¿no? Y ese hermano mayor se convierte en Alfonso V el Magnánimo, ¿verdad? Efectivamente. Y mientras tanto, mientras está reinando Alfonso V, ¿no? Mientras está reinando su hermano, pues Juan se metió en todos los chandríos, ¿no? Que decimos aquí, en todos los chandríos que pudo, pues tanto en la corona de Aragón como en el Mediterráneo, y también en su Castilla natal. Claro, porque es que nacieron todos en Castilla, toda esta gente. Eso es, o sea, ese padre e hijos nacieron en Castilla. Y todos esos chandríos, como digo, os los contamos ampliamente en esos en los episodios 2, 3 y 4 de esta sexta temporada que os hemos comentado antes. Y bueno, y ahora dentro de todos esos líos en los que se metía este Juan, el futuro Juan II de Aragón, pues bueno, este señor acabó casándose con la heredera al final del trono navarro, que fue Blanca I de Navarra, junto a la cual, pues bueno, acabó convirtiéndose en rey de Navarra, casi de rebote, ¿no? De hecho, se conocen ambos en Sicilia, que dices, un castellano cuya familia acabó reinando en Aragón, se conoce con una Navarra en la isla de Sicilia, y dices, una historia un poco rocambolesca realmente, ¿no? Pero bueno, se conocen, luego años más tarde acaban casándose, ¿no? Y bueno, pues al final, casi de rebote, este Juan, de repente, al que como hijo segundo no le hubiera tocado en realidad, no le debería haber tocado tocar ningún trono, pues se convierte en rey de Navarra. Claro. Es verdad que no era el titular del trono, porque lo era su esposa Blanca, pero bueno, Juan, esas cosas, digamos así, que no le importaban demasiado. Seguir las leyes, y al final la concepción de la época es, ¿aquí quién es el hombre? Bueno, pues Juan II era muy de eso. Claro, bueno, el caso es que acaba convirtiéndose en rey de Navarra, ¿no? Por ese matrimonio, ¿no? Con doña Blanca de Navarra. Mientras tanto, pues fueron pasando los años, reinando su hermano Alfonso V en la corona de Aragón y él en Navarra, por estar casado con la reina de Navarra. Fueron pasando los años, pues convirtiéndose en la mano derecha, este Juan II, de su hermano Alfonso V en los asuntos de gobierno de la corona de Aragón, mientras está reinando en Navarra, porque mientras este Alfonso V estaba conquistando y luego gobernando el reino de Nápoles y pasando por completo el resto de la corona de Aragón. No del todo, pero desde luego estuvo mucho más focalizado en temas napolitanos, y lo has dicho bien. O sea, una vez que hizo 2 viajes, en el segundo ya dijo, yo ya no vuelvo, y se quedó ya en Nápoles, y falleció en Nápoles en 1458. Claro, dijo, alguien tiene que gobernar esto. Por una parte estuvo, sobre todo los primeros años, ¿quién estuvo gobernando realmente en su nombre? Sobre todo el reino de Aragón. María de Castilla. Su esposa. Como lugarteniente del reino. Pero luego ya su hermano fue cogiendo cada vez más poder, que además se llevaban fatal los dos. Los cuñados se llevaban fatal entre ellos. Un caso insólito, lo de su esposa María de Castilla, sí. Dirigiendo pues los resortes del poder aquí en la corona de Aragón, mientras su marido estaba ausente en Nápoles, ¿no? Que además lo importante ya no es que manejara, porque hubo otras reinas que también manejaron el poder entre bambalinas, pero sin ningún cargo oficial, cosa que María de Castilla sí que tuvo. Efectivamente. Que eso es lo importante en realidad. Exacto. Bueno, pues primero fue María de Castilla, pero luego
Alfonso V al final pues acabó pues dependiendo de su hermano Juan II, encargando a su hermano Juan II, Sí. pues eso, pues que gobernara la corona de Aragón mientras él estaba pues en Nápoles, Sí. ¿no? Entonces, además, pues aunque es cierto que Alfonso tuvo, por ejemplo, un hijo legítimo al que le acabó dando el reino napolitano, no tuvo hijos con su esposa, la reina María de Castilla, ¿no? Y entonces, según las leyes, el conjunto de los estados principales de la corona, que eran los reinos de Aragón, Valencia y Mallorca, y el Principado de Cataluña, territorios que ya no se podían separar por entonces según la ley, pues acabaron pasando a las manos del siguiente en la línea de sucesión, que no era otro que su hermano Juan. Claro, ahí hace Al una no tener división, hijos dice, legítimos, el reino de Nápoles lo ha conquistado él, es un acapto, dice, con pues, eso hace lo que quiere. se lo deja a su hijo ilegítimo que ha tenido por tierras napolitanas, por tierras italianas, pero el resto del conjunto, pues eso, se lo cede a su hermano, que ya será Juan II de Navarra y también Juan II de Aragón. Por cierto, que hemos mencionado lo de María de Castilla varias veces, os recordamos también que en el episodio 33 de la primera temporada también contamos su historia de esta mujer y de cómo gobernó el reino de Aragón y diferentes instituciones también. Pero bueno, pues tenemos esta situación, ¿no? Así pues y a la muerte en Nápoles de este hermano mayor, de este Alfonso V el Magnánimo, en el año 1458, pues Juan, que volvemos a repetir, vuelvo a recalcar, no por destino en principio no le debería haber tocado ser rey absolutamente de nada, rey de su casa quizás. Es que era hijo segundo, ya no de un rey, era hijo segundo de un hijo segundón, que fue Fernando I, claro, que tampoco le debería haber tocado, pero al final... Es oye, que era hijo segundo de un noble castellano que por avatares históricos se encontró con que su padre acabó siendo elegido rey y que luego pues su hermano mayor murió sin descendencia legítima. Su padre tampoco era un noble normal, era hijo de reyes también, pero también era hijo segundón. O sea, al final, pero un noble. Exactamente. Y bueno, pues jate, o sea, podemos decir que esta es una familia, al menos los Trastámara que acabaron en la corona de Aragón, una línea que tuvo bastante suerte en este sentido. Sus diferentes miembros, como estamos viendo, ¿no? Y bueno, pues así, pues eso, como decía, la muerte de Nápoles de Alfonso V en el 58, pues Juan se convierte también en rey de Aragón y bueno, además lo hace después de ya muchas andanzas, porque claro, a veces normalmente pensamos que es una persona más o menos joven o ya madura. No, en este caso Juan II se convierte en rey de Aragón y de los diferentes estados que componían la corona con 60 años. Que, claro, ahora es una edad, pues dices, es muy joven todavía, pero en esa época era una edad ya avanzada. Pues a Juan II le quedaba mucha cuerda, muchísima cuerda, y lo vamos a ver en estos dos programas, ¿verdad? Efectivamente. Por otro lado, pues Juan II era un monarca al que se acusaba pues de ser especialmente autoritario en sus formas, algo que iba totalmente en contra de los usos y costumbres de gobierno, así como de los fueros y usajes que componían el corpus legal de las diferentes entidades políticas de la corona, que estaban pensados para controlar pues el poder de la monarquía. Sí, a mí me vais a controlar a mí, ¿no? Pensaría Juan. Es que, bueno, pues era de orígenes castellanos y allí gobernaban de otra manera, ¿no? Uh-huh. Entonces se había criado en una cultura política diferente. Sí. Además, bueno, pues a la habitual disparidad de intereses entre los sectores más influyentes y poderosos, como era la nobleza, la alta jerarquía eclesiástica, la burguesía comercial representada en los concejos de las grandes villas y ciudades, se unían también la disparidad de intereses que había entre los distintos territorios de la corona de Aragón. Sí, que siempre tenemos que recordar que el reino de Aragón, Valencia, Mallorca, Cataluña, el Principado de Cataluña y tal, cada uno tenía sus propios intereses. Muchas veces eran contrarios los unos a los otros. Lo que pasa es que en común tenían un mismo soberano. Era un cacao maravillado, ¿no? Difícil de gobernar. Desde luego complicado, como mínimo complicado de gobernar y luego dentro de cada reino, pues evidentemente, o de cada territorio, pues también lo que acabas de comentar, cada uno también luchaba por sus propios intereses, que es lo legítimo, evidentemente, ¿no? Dentro de que eran clases privilegiadas, que esto no se nos olvide nunca. Si encima pues le añadimos el descontento generado en una época generalizada de crisis, que estuvieron muy agudizadas en tierras catalanas, pues al final acabamos teniendo un caldo de cultivo idóneo para esos choques de intereses agudizados por la crisis económica y social, pues que terminan por derivar en una guerra civil abierta. Sí, sí. Luchas por el estilo, aunque con diferentes características, también se habían producido de forma muy intensa, por ejemplo, ya no en Cataluña, que es de lo que nos vamos a centrar más, y por todas las causas que representaron para el resto de la corona de Aragón, pero bueno, que ya antes habían vivido en el reino aragonés con anterioridad, ¿no? Derivando incluso en la Guerra Civil de la Unión, en la que, bueno, acabó venciendo eso en el siglo anterior, ¿no? Acabó venciendo finalmente la monarquía,
como institución, en ese momento con Pedro IV el ceremonioso a la cabeza, y vence, pero lo pasa mal, ¿no? Pero al final acaba teniendo esa victoria en la batalla de Épila del año 1348, pero también fue una guerra civil bastante importante, en este caso focalizada más en el Reino de Aragón. Pero bueno, el caso es que, ¿cómo se llegó a esa situación de guerra? Una guerra que se acaba alargando 10 años y que nos va a abarcar 2 programas, este y el siguiente, en una Cataluña enfrentada a Juan II de Aragón. ¿Cómo se va produciendo entonces eso? Teniendo en cuenta estos antecedentes que ya hemos visto de crisis generalizada, de luchas de poder entre unas partes y otras, y el cómo llega este Juan II al trono de la Corona de Aragón. En primer lugar, hay que contemplar las crisis de subsistencia que se estaban dando por las malas cosechas en Cataluña. No solo ahí, pero en Cataluña estaba agudizado, ¿verdad? En esta época, en estos últimos años, antes de que se produzca la guerra, ¿verdad? Claro, ¿no? Además, bueno, pues buena parte de los sectores comerciales y de los terratenientes habían primado el dedicar sus tierras al cultivo de productos que les dieran un mayor beneficio económico, por ejemplo, uva, para luego hacer vino y venderlo, incluso exportarlo. Claro, el vino daba más dinero que cultivar cereal. Claro, esos terratenientes, pues lo que les interesa es sacar cuanto más dinero posible de las tierras, mejor, ¿no? De sus tierras, y dicen, pues yo cultivo en mis tierras lo que más pasta me deja, ¿no? Claro. Al final la cuestión es esa, pero claro, ¿qué ocurrió con ellos? Y cada vez más tierras las están dedicado a productos quizás que podríamos llamar no de primera necesidad, como podría ser el cereal, el centeno, etcétera, para producir, pues bueno, al final para eso acaba convertido en pan en general, ¿no? Que es el alimento básico de la mayoría de la gente. Pues si aún encima le sumamos lo de las carestías o de las malas cosechas y todo eso, y cada vez hay menos tierras que produzcan cereal en Cataluña, o sea, ese comercio que hoy se llama de proximidad, ¿qué acabó ocurriendo con todo ello, Santiago? Pues que empieza a haber problemas de abastecimiento de cereal, con lo cual se encarece el precio al haber menor producción local, con el consiguiente descontento de la gente. Y el hambre y todo, claro, es que al final se va juntando todo. Ahora puedes traerte cereal del otro lado del mundo, que entre comillas más o menos barato, sin demasiada subida de precio, pero en aquella época no. Y son años de pandemias también, y la pescadilla que se mordía un poco la cola, ¿no? O sea, si la gente estaba desnutrida por estas crisis de subsistencia, llegaba una pandemia, la afectaba más duramente, se moría, había menos gente luego para trabajar las tierras, crisis económica... Claro, hablando de pandemias, bueno, en este caso de la peste negra, ¿no? De la peste bubónica. Claro. Es que el medio rural se había visto, además, desde un siglo atrás, se había visto bastante afectado por esa crisis demográfica causada por los sucesivos brotes de peste negra que hemos comentado también antes, que se llevaban produciendo, pues eso, desde la llegada a la cuenca mediterránea de esta pandemia, pues un siglo antes, que llega entre 1347 y 1348. Claro, hay menos gente para trabajar, también hay menos gente para comer, evidentemente, o sea, una cosa por la otra, ¿no? Pero a la vez, eso hace que el mundo rural, el mundo agrario, sobre todo en la zona de Cataluña, entra en una crisis muy importante en estos años, claro, porque se acaba juntando todo. Y es nefasto también para la economía. O sea, si no hay que irse muy atrás con lo que pasó con el COVID, y eso que el COVID es una enfermedad que mataba mucho menos que la peste. Y que además se comprende, entre comillas, cómo funciona una enfermedad, claro. Que en aquella época, tururú, o sea, esto es un castigo de Dios, esto los judíos que están envenenando los pozos, esto los musulmanes, los mudéjares que están haciendo no sé qué. Y que una vez llegó la peste negra, pues cada 2x3, pues se pegó 2 siglos que cada 2x3 de repente había brotes. Sobre todo los veranos, sí. Además de todo esto que estamos comentando, en Cataluña se produce en el siglo XV un fuerte endeudamiento de los sectores comerciales, burgueses. De hecho, por ejemplo, lo hemos comentado una vez, que el Reino de Valencia en este siglo XV es bastante más pujante en lo comercial que la propia Cataluña, ¿no? Que como foco económico potente de la Corona de Aragón, ¿no? Y bueno, pues así también con esta crisis económica, este fuerte endeudamiento, ¿qué es lo que viene? Pues una disminución de los ingresos provenientes del comercio por el Mediterráneo, que recordemos que es una de las bases principales de la economía de la Corona de Aragón, de su fuerza, ese comercio por el Mediterráneo. Y cuando hay hambre y falta de dinero, pues todos están descontentos. Se está creando aquí la tormenta perfecta, ¿verdad? Wow, claro. Normal que al final de estallar lo que estalló. Claro. A todo ello, pues claro, pues le vamos a añadir la típica lucha por ostentar el poder, que en estos momentos de crisis pues se vuelve más feroz, ¿no? Y que se produce sobre todo en este caso en Barcelona. Una lucha en la que, por supuesto, pues se metió por medio la monarquía. Que también estaba dentro de esa propia lucha, ¿no? Claro. Porque claro, aquí tenemos una monarquía que iba a apoyar, se pone a apoyar en esos años, a mediados del siglo XV, todavía durante los últimos años del reinado de Alfonso V el Magnánimo, el hermano de Juan II, su futuro sucesor, su hermano, ¿no? Pues una monarquía que iba a apoyar precisamente al bando de los comerciantes, mercaderes y artesanos. ¿Por qué los apoya la monarquía?
Pues por la sencilla razón de que, a cambio de migajas, como concesiones comerciales, monopolios o incluso algún título de baja nobleza, los soberanos conseguían muchas aportaciones económicas para la hacienda real. Uno de los motivos clave por los que los monarcas de la Corona de Aragón pasaban bastante más tiempo en Barcelona que en otros lugares, porque decían, bueno, es que aquí hay una burguesía potente y pujante, con la cual nos entendemos bastante bien, está bastante a nuestro favor, a diferencia de los nobles que no paran de tocarnos las narices. Que además a esa burguesía yo la puedo subir, me pueden deber cosas, pero si se me ponen tontos les puedo quitar muchas cosas. Pero la nobleza va a seguir siendo nobleza y va a seguir teniendo esa base de poder aristocrático. Y claro, lo importante aquí en esa eterna lucha entre monarquía y nobleza, lo de no es que somos tanto como vos y juntos más que vos, ¿no?, del famoso juramento, pues al final la monarquía, por lógica, acaba tomando muchas veces partido precisamente por intentar debilitar el partido nobiliario. También están tratando de mantener un equilibrio de poder. Tampoco les interesaba que todo el poder se fuera al tema de los mercaderes, de los comerciantes, de los artesanos, tampoco es eso, pero desde luego les gustaba, bueno, o necesitaban, mejor dicho, los monarcas, pues ahí socavar parte del poder de esa nobleza y su influencia, pues dando apoyo a la otra parte, a sus rivales, por así decirlo. La cuestión es que en esas luchas por acaparar el poder en las instituciones de Barcelona estaba ese bando de los mercaderes y artesanos, ¿no?, al que se conocía como la Busca, y al que por supuesto apoyaron monarcas como Alfonso V el Magnánimo, es decir, el hermano mayor del futuro Juan II. En el otro lado de la balanza estaban los patricios de la ciudad, la gente de rancio abolengo, los nobles, que además hasta entonces controlaban tanto las instituciones de gobierno de la ciudad como el Consejo de Ciento o las Cortes catalanas. Y a ese bando se le conocía como la Viga. O sea, tenemos la Busca, comerciantes, etcétera, que apoya la monarquía, y luego la Viga, que son los nobles, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, y los que controlan las instituciones. Y ahí unos están buscando expulsar a los otros, digamos, y acaparar el poder, y los otros defender lo que consideran sus privilegios como derecho de cuna. Eso es. Pues la movida se acaba montando cuando Alfonso V de Aragón toma partido y decide apoyar a los comerciantes, es decir, a la Busca, a quien logra darle importantes cotas de poder en las instituciones frente a ese gobierno tradicional de los miembros de la nobleza, es decir, la Viga. Y por si os parece poco, pues bueno, pues encima se está empezando a desarrollar en el campo catalán el conflicto de los remensas. Es decir, campesinos que estaban atados a los llamados malos usos. Leyes que les ataban a la tierra y que les hacía estar totalmente a merced de sus señores feudales, ya fueran nobles o de la iglesia. Esto no era exclusivo de Cataluña, en el Reino de Aragón también existían, ¿no?, esos malos usos, y se calcula que alrededor de un 20% de los campesinos estaban sometidos a estos malos usos y que no tenían prácticamente protección alguna de los fueros ni de la jurisdicción del rey. Sí. Porque aquí hablamos muchas veces de lo maravillosos que eran los fueros, de el pactismo aragonés, etcétera, etcétera. Era un avance para la época. Pero eso que no es una especie de utopía, que siempre lo dejamos claro. Eso no aplicaba para ese 20%, no. Que estaba sujeto a esos malos usos. Que 20% es mucha gente. Claro. Y además son unos usos, digo, la gente estaba literalmente atada a la tierra, no podía irse, o sea, no podía intentar siquiera tener la oportunidad de mejorar, es decir, pues me voy a la ciudad a ver si consigo una oportunidad de prosperar. No, es que no podías. O sea, y tu vida dependía enteramente de tu señor feudal, fuera un noble, fuera que esas tierras fueran de malos usos, pero de la iglesia, de un monasterio, por ejemplo, o sea, dependías al 100% tu vida y la de los tuyos, además, y no te podías salir de ahí. Pues en este conflicto remensa en Cataluña, con campesinos que buscaban la eliminación de estos abusos, pues la monarquía de Alfonso V de Aragón, pues ¿por quién tomó partido? ¿Por esos nobles, etcétera, o por los remensas, los campesinos remensas? Pues por los remensas. Ahí tenemos a Alfonso V de Aragón, ¿verdad?, que tomó partido por ellos en contra de los nobles terratenientes y la iglesia. ¿Por qué? Pues volvemos a lo mismo, tratar de socavar pues las bases de poder de esa nobleza que siempre está ahí tratando de recortar o controlar el poder de la monarquía. ¿Qué es díscola? Es que al final los nobles se creen iguales al rey y lo que quieren es pues ser ellos el rey o estar lo más cerca posible del poder. Claro. Y aquí está el cuidado de la cuestión. ¿Por qué tanta beligerancia con respecto a la nobleza y la iglesia por parte de la monarquía de los Trastámara? Pues porque querían quitarles la mayor cuota de poder posible, como decimos, ¿no?, ya que eran los únicos al final que podían poner coto realmente al poder de la monarquía, tal y como era tradición durante siglos en los estados de la Corona de Aragón, ¿no? Esos fueros estaban destinados precisamente para que sectores privilegiados ataran en corto a la monarquía y que la monarquía no tuviera demasiado poder.
poder. Pero bueno, a la vez también los nobles podían tener a su vez demasiado poder y también podían liarla mucho. Es decir, que estamos hablando de un programa para fortalecer el poder monárquico frente al nobiliario y eclesiástico, fruto de esa concepción política procedente de Castilla por parte pues, que tenían los trastámaras, ¿no? Ya que al fin y al cabo habían nacido allí y querían gobernar en la corona de Aragón como en Castilla. Es decir, que el poder de la monarquía pues no estuviera sometido a absolutamente nada más que a los designios de Dios y ya está. Claro, eso pues ya desde el principio, ¿no? De esa dinastía de los Trastámara que empezó con Fernando, el padre, con Alfonso V y ahora con Juan II. Uh-huh. Son pues los primeros pasos hacia el autoritarismo monárquico y el triunfo final del absolutismo. Es un programa que se está dando pues en todos los países europeos de la época, ¿no? Prácticamente es una época de pues de aumento del autoritarismo de las monarquías. Todo esto nos lleva al punto álgido de aquellas luchas cuando en el año 1454 el rey Alfonso V nombró a su hermano Juan, por entonces rey de Navarra, como lugarteniente de Cataluña, teniendo la misión de dirigir las Cortes catalanas y dar fin a este conflicto entre la Busca y la Viga, pero dando apoyo a los primeros, dando apoyo a la Busca. Claro, claro. Entonces, aquellas Cortes, que duraron varios años y estuvieron llenas de desencuentros, acabaron por enconar las posiciones con un Juan que apoyaba por un lado a los remensas y también a los mercaderes y artesanos de la Busca. Esto mientras estaba gobernando su hermano Alfonso V. Uh-huh. Algo, pues que acabó provocando que se creara un movimiento de parte de la nobleza catalana y de las élites eclesiásticas contra un Juan, en el que veían una figura muy autoritaria y que en 1458 se convirtió en el nuevo rey de Aragón y conde de Barcelona a la muerte sin herederos legítimos de su hermano Alfonso V. Eso es. Si para los miembros de la Viga la figura de Juan era ya ominosa, antes de ser rey, exactamente, y contraria a sus intereses como un lugarteniente del reino que era o del principado también, ahora ya se veían directamente enfrentados con él, pero en calidad de soberano. Y desde ese punto los acontecimientos se fueron precipitando hasta el estallido final de la guerra entre Juan II de Aragón y Cataluña. Por otro lado, el rey Juan ya se había ganado cierta fama desde hacía tiempo, no solo por lo que estamos comentando, que también, sino por sus conocidas malísimas relaciones con su hijo y supuestamente heredero, el príncipe Carlos de Viana. Este Carlos de Viana en el año 1421, fruto del matrimonio entre el propio Juan II y la que fue la reina Blanca I de Navarra. El problema vino cuando ésta murió en el año 1441. Los derechos al trono los tenía sobre ella, no los tenía solo ella, ¿no? Esta reina blanca, y legalmente el reino navarro debía pasar a su hijo Carlos, a este príncipe de Viana. ¿Pero qué ocurrió entonces, Santiago? Pues que Blanca también dejó en su testamento una cláusula, más protocolaria que otra cosa, en la que decía que la sucesión era para su hijo, pero que siempre debía mantener la debida obediencia a su señor padre. A Juan II, ¿no? A Juan II. Que este automáticamente debería haber dejado de ser rey de Navarra, claro. Claro, porque él al final, pues estaba reinando en Navarra, pero por estar casado con la propietaria del reino, uh-huh, que era su esposa, doña Blanca de Navarra. Y la transmisora de los derechos. Eso es, pero una vez ella moría, pues le tocaba reinar al hijo de ella, con Juan II. Sí, a este príncipe de Viana. Lo que pasa es que, le echó mucho morro, se aprovechó de esta cláusula, ¿no? Sí. Le echó cuento. Claro, de que su hijo, le debería obediencia, ¿no? A su padre, y aquí, Juan le había pillado gustillo a eso de ser rey, y dijo que nada, que él no se apartaba del trono ni con agua caliente, ¿no? Uh-huh. Para dar paso a su chiquillo, provocando al final una guerra civil en dicho reino,
entre los que apoyaban que reinara a su hijo y los que le apoyaban a él como rey, ¿no? Una guerra que se acabaría enconando durante años y años, ¿no? Esto allí en Navarra, eso es. Y bueno, eso acabó con toda buena relación que hubiera llegado a existir entre padre e hijo, ¿no? Además, años más tarde, Juan volvió a casarse, nuestro Juan II, esta vez con Juana Enríquez, hija del almirante de Castilla, y con quien tuvo otro hijo, ni más ni menos que el futuro Fernandín, Fernando el Católico, ¿no? Y bueno, y ahí entra también ese juego de poderes de una parte y otra. Por un lado, Carlos de Viana, que quería que su padre le reconociera su primogenitura, era su primer hijo, ¿no? Y le nombrara oficialmente ya no solo como heredero de Navarra, porque de hecho se consideraba rey, ya no heredero de Navarra, sino que también le considerara a su padre, Juan II, como heredero de los estados de la Corona de Aragón, una vez que éste se convierte en monarca en el año 1458, en rey de Aragón, ¿verdad? Claro. Y por otro, bueno, pues ahí estaba la pésima relación entre padre e hijo, así como la propia Juana y sus consejeros, que abogaban porque Aragón recayera en su otro hijo, Fernando. O sea, estaba también, por otro lado, presionando la nueva esposa de Juan II para decir, oye, que quiero que sea nuestro hijo Fernando el que ¿vale? herede todo la corona esto. de Aragón, como mínimo la corona de Aragón. Eso, Carlos ya tiene Navarra, pues que la corona de Aragón para tu otro hijo. Claro, y no tu primogénito. Y bueno, como ya sabíamos, la cosa entre Juan II y Carlos acabó como Rosario de la Aurora. Incluso Carlos llegó a ser apresado. Luego hicieron un paripé de reconciliación, pero cuando Carlos vio que su padre no le iba a reconocer la primogenitura, que era su objetivo, ¿no?, en la corona de Aragón, pues empezó ya a negociar, pues a buscar apoyos, ¿no? Y empezó Carlos, el príncipe de Viana, a negociar su propio matrimonio con una hermanastra del rey Enrique IV de Castilla. No sé si nos sonará esa hermanastra. Isabel, la futura Isabel la Católica. O sea, que fíjate las vueltas que da la vida, ¿verdad? Carlos de Viana pudo haberse casado con Isabel, o se pudo haber prometido. Eso es lo que buscaba él. Y claro, pues aquí Juan se entera de estas negociaciones que van en contra de sus propios intereses, y entonces, bueno, pues conminó a su hijo Carlos que se juntara con él en la ciudad de Lérida, donde se iban a celebrar las Cortes catalanas, pero cuando Carlos llegó el 2 de diciembre de 1460, este fue de nuevo detenido y acusado de traición. Detenido por orden de su padre. Es que ya segunda detención ya que el padre ordena detener al hijo y encarcelarle, ¿no? Claro, en esta detención también se ha echado la culpa en parte a la nueva esposa del rey, a esta Juana Enríquez, la madre del futuro Fernando el Católico, por echar más leña al fuego, mostrando, supuestamente se decía, al rey Juan, unas cartas que incriminaban a su hijo Carlos. Aunque es verdad que el monarca mal pudo haber comprobado lo que en estas cartas se decía, ya que por entonces el hombre ya, pues recordemos que ya tenía, en el 60, tenía pues ya sus 62 años, de hecho, pues que el monarca sufría de esas famosas cataratas que unos años más tarde, bueno, le curaría un médico judío llamado Cresques, aunque luego el rey lo hizo pasar por un milagro de Santa Engracia, ¿no? Y por eso le creó un monasterio, bueno, al final lo hará su hijo, ¿no? El gran monasterio de Santa Engracia de Zaragoza. Pero el caso es que en ese momento, con esas cataratas, poco podría haber leído de esas cartas, ¿verdad? No podía leer absolutamente nada y se crea su esposa. Reforma, ¿no? Ese monasterio, ¿no? De Santa Engracia. Bueno, al final, pues la cuestión es que la detención del príncipe de Viana, pues causó, como se llamaba al hijo primogénito, ¿no? de Juan II. A Carlos, príncipe de Viana, sí. Eso es. Pues al final, la cuestión es que su detención pues fue un enorme escándalo en buena parte de Cataluña. Es que más la detención fue en tierras catalanas. Claro, especialmente entre esos sectores de aristócratas y del patriciado urbano que conformaban la Viga y que estaban cada vez más en contra del autoritarismo del rey. Solo necesitaban una excusa para ponerse en su contra de forma abierta. Claro. ¿Qué ocurría? Pues que estas gentes pues comenzaban a ver en Carlos de Viana a una figura que iba en contra de su propio padre y que bien podría convertirse en un símbolo alrededor del cual podían juntarse para ir en contra del soberano. Sí, para disimular, en plan, no vamos a encontrar el reino de la monarquía porque estamos apoyando a su hijo, pero porque su hijo es mucho más majo, no es un autoritario, no es un absolutista como Juan II, etcétera. Un poco la idea es esa, es decir, no ir de... Pero bueno, al final es una excusa, porque lo único que quieren es rebelarse frente al poder de un Juan II que iba en contra de los propios intereses de clase. Claro, entonces el enemigo de mi enemigo pues es mi amigo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues por eso pues esos sectores contrarios al autoritarismo del rey Juan pues comenzaron a protestar y a caldear el ambiente ante la nueva detención de Carlos. Aprovechando las últimas sesiones de reunión de las Cortes catalanas en Lérida, los nobles y patricios de la Viga decidieron formar una especie de comisión con el objetivo de formar un frente común para conseguir la liberación del príncipe Carlos. Que recordemos que estaba detenido y además se lo lleva a Morella, al castillo de Morella, que hay una celda, si tú lo visitas, que te pone un cartelito, posible celda donde estuvo encerrado el príncipe de Viana.
Si lo habéis visitado sabréis de qué os hablo, pero desde luego no era un lugar muy cómodo precisamente para estar encerrado, y además un supuestamente rey de Navarra y heredero al trono de la corona de Aragón, eso es lo que buscaba. Al final, pues no era más que la excusa, ¿no? Pues el verdadero interés era recuperar ese poder e influencia que habían ido perdiendo desde hacía ya varios años en favor de los mercaderes y artesanos de la busca, que eran apoyados por la monarquía. Eso es. En realidad, seguramente a la mayoría, pues de estos señores de la Viga, el príncipe Carlos les daba absolutamente igual. Seguro, vamos. Claro, pero lo veían como un símbolo alrededor del cual aglutinarse. Entonces, esa comisión quedó compuesta por la Diputación del General y por varias personas que designaría el Concejo de la Ciudad de Barcelona, conformando entre todos el llamado Consejo del Principado. Quedémonos con ese nombre de Consejo del Principado. Sí. Era una nueva institución que se atribuyó funciones de soberanía, suponiendo un auténtico desafío a la autoridad de Juan II como soberano. Sí, sí. Por lo pronto, pues el rey había enviado a su hijo Carlos como preso al castillo de Morella, en territorio del Reino de Valencia, ¿no? Como decía Sergio, y cerquita del Reino de Aragón. Pues no se fiaba de dejarlo en Lérida, donde, bueno, pues había sido detenido, donde estaba ocurriendo todo esto, ¿no? En esas cortes catalanas. Sí. Pero ante las noticias de la formación de ese Consejo del Principado, y sobre todo cuando se enteró que este consejo comenzó a reclutar a inicios del año 1461 su propio ejército para partir de Barcelona en dirección hacia Fraga, para amenazar desde allí a Zaragoza, donde se encontraba el rey Juan, pues intentó calmar los ánimos. Le vio Juan II en ese momento, le vio las orejas al lobo. Dijo, claro, igual estoy liando demasiado, vamos a intentar calmar los ánimos porque se me están abriendo muchos frentes a la vez. Tengo la guerra civil en Navarra. Se me están empezando a poner contentos, irónicamente hablando, en Cataluña. Tengo conflictos en otras zonas. O sea, vamos a intentar calmar los ánimos en Cataluña porque se está complicando, ¿no? Y así, el 23 de febrero de 1461... el monarca pues ordenó, dice, venga, que os libero al chico, libero a mi hijo, a Carlos, nos reconciliamos. Y bueno, además es que recordamos pues eso, que su situación en Navarra era cada vez peor, la de Juan II, a lo que se añadía la amenaza en ese momento de una posible intervención de Castilla, ¿no? Porque ahí se estaba enconando demasiado la situación y por eso lo libera, porque se está armando en todos los sitios, ¿no? Sumadas todas estas amenazas para él, Juan II de Aragón se vino a negociar con el Consejo del Principado, que hemos estado hablando, ¿no? Llegando a un acuerdo en la conocida como Concordia, o también llamada Capitulación de Villafranca, que se firma el 21 de junio de 1461. ¿En qué consistió esta concordia o capitulación de Villafranca, Santiago? Bueno, pues esa concordia marcó un antes y un después, ya que en primer lugar pues nombraba lugarteniente de Cataluña a Carlos de Viana, otorgándole un importante poder de gobierno en ese territorio. Uh-huh. Por otro lado, el rey Juan se veía obligado a reconocer la primogenitura de su hijo, lo que objetivamente le señalaba como heredero de los estados de la corona de Aragón. Uh-huh. Aunque eso sí, dichos estados debían reconocerle como tal, como era el caso del Reino de Aragón. Claro, porque tenías que ir a cada territorio a jurar los fueros, a que te reconocieran, te juraran como rey, a Valencia, Aragón, etcétera, etcétera. Sí. Y aún más importante, en la capitulación de Villafranca del Penedès se limitó mucho el poder de Juan II como soberano, prohibiéndole incluso su entrada a tierras catalanas sin recibir expresamente el permiso de la Diputación del General. Ojo, que a un soberano se le prohíba entrar en sus propios dominios. O sea, y Juan II en este momento, imaginaos las amenazas que tenía en los diferentes sitios como estamos comentando, para tragar, y más teniendo en cuenta cómo era Juan II y el carácter que tenía este señor. O sea, imaginaos la situación que tenía para tragar con esto, y el peligro que se suponía también para su propia concepción como soberano. Todo esto no es otra cosa que el culmen de un proceso histórico en Cataluña, cuyas élites aristocráticas pues trataban de poner coto al poder del rey y de la monarquía como institución. Esto ya había ocurrido en el Reino de Aragón mucho antes, concretamente casi 2 siglos antes, con esa unión conformada por buena parte de la nobleza y también por los sectores de la burguesía comercial de algunas de las ciudades y villas más importantes del reino. Uh-huh. Y se hizo, ¿no?, en ese caso, en el caso de Aragón, aprovechando una situación de debilidad de la monarquía, ¿no?, mucho tiempo atrás, ¿no?, pues ante la guerra iniciada en ese momento de Pedro III contra Francia y el papado para conquistar el reino de Sicilia. Claro, ahí el rey necesitaba de forma desesperada dinero para la guerra, y la unión de nobles que acabará desembocando en lo que hemos mencionado antes, la guerra de la unión de tiempos de Pedro IV, ¿no?, pues eso tiene sus inicios pues en esos privilegios que arranca la unión de nobles, pues arrancando a la monarquía a cambio de ese dinero que necesitaba, pues primero el privilegio general,
y luego el privilegio de la Unión, allá por el año 1287, ¿no? Claro, es que estos, por ejemplo, este privilegio en el reino aragonés, estos privilegios obligaban a la monarquía a convocar cortes aragonesas todos los años. Otra cosa es que con el tema de la logística, pues eso era imposible y al final no se cumplió, ¿no? Pero también se comprometió, les obligaban los nobles al monarca a entregar una serie de fortalezas importantes, a no tomar decisiones importantes sin la aprobación por unanimidad de los 4 brazos estamentales de las cortes, pues por ejemplo declarar una guerra, establecer un impuesto nuevo, declarar heredero o heredera a alguien, o sea, nada podía aprobarse sin las cortes, ¿no? Sin que, o sea, el rey no podía hacerlo automáticamente por sus santas narices, sus reales posaderas, ¿no? Y claro, esto es tremendo, y este proceso que se está viviendo en el siglo XV en Cataluña, se había vivido ya en Aragón durante, bueno, pues siglo y pico antes, casi 2 siglos antes. Y así estuvo la situación, ¿no?, en Aragón hasta el estallido de la Guerra de la Unión a mediados del siglo XIV, con el triunfo de la monarquía en los campos de Épila en 1348, ¿no? Que aquí ya, pues como venció el rey Pedro IV de Ceremonioso, dijo: hasta aquí hemos llegado, ¿no? Eliminó el privilegio de la Unión, etcétera, etcétera. Sí. Como vemos, son procesos comunes que se fueron repitiendo por buena parte de Europa en esas luchas por el poder entre la monarquía y la aristocracia. Está viendo, por ejemplo, el caso de Inglaterra, ¿no? O Juan sin Tierra, que le hacen firmar la Carta Magna también, ¿no? También, por ejemplo. Bueno, unas luchas que acabarían pues con el triunfo final del poder monárquico y del absolutismo, ya entre finales de la Edad Media y a principios de la Edad Moderna. Que es cuando acaba triunfando en Europa, en general, pues las monarquías absolutas, ¿no? Claro. Frente a esas luchas, domestican a la nobleza, por decirlo de alguna manera. Eso es. En el caso catalán, tan solo 3 días después de la firma de la Concordia de Villafranca, se celebró en la Catedral de Barcelona la proclamación de Carlos de Viana, ¿no? Ese hijo primogénito de Juan II con el que tan mal se llevaba, pues lo proclaman ya públicamente en la Catedral en Barcelona como lugarteniente de Cataluña, lo acordado en Villafranca, ¿no? Mientras Juan II seguía rumiando desde el Palacio Real de la Jafería de Zaragoza lo mal que había empezado su reinado, porque recordamos, es que estamos estamos en 1461, 60-61, y es que se ha convertido en rey de Aragón en el 58, o sea, ha empezado fatal, o sea, se le ha ido la situación de las manos enseguida, pero especialmente por ese autoritarismo del que le acusaba, ¿no? Pero de forma inesperada y ante la siempre delicada salud de su hijo, del príncipe Carlos de Viana, pues este falleció repentinamente al terminar ese mismo verano. O sea, lo proclama lugarteniente del Principado de Cataluña y enseguida se muere. Se muere el 23 de septiembre del año 1461 y, claro, generando un terremoto político, ya que la facción de la Viga acaba de perder a su mayor símbolo frente al autoritarismo del rey, cuando parecía que estaba consiguiendo como mínimo parte de sus objetivos. Entonces, desde ese momento, pues Carlos se convirtió en una especie de mito y no fueron pocas las voces que acusaron a Juan, e incluso a su esposa, la reina Juana, de estar detrás de la muerte de su propio hijo. Probablemente no tuvieron nada que ver de forma directa, pero tantos años de discusiones, desencuentros, su paso por el encierro en Morella, pues a bien seguro que afectaron a la delicada salud del príncipe Carlos. Sí, y ¿no? lo importante es eso, que el rumor existió, el rumor que fue muy fuerte de ha sido su propio padre que ha matado a su hijo, o sea, es una vergüenza, tal, y claro, esto al final, sea falso o no, tuvo sus consecuencias históricas reales, ¿no? La cuestión es que, según lo estipulado apenas 3 meses atrás, ¿no?, cuando se había firmado la Concordia de Villafranca, pues en caso de muerte de Carlos, yo creo que algo se olían también, en plan, pero bueno, estas cosas nunca se saben y siempre se ponían, ¿no?, en los contratos o en los tratados, pues en caso de muerte de Carlos, cosa que ha ocurrido, la lugartenencia de Cataluña, ese puesto de gobierno, que era el más importante solo debajo del rey, pasaría entonces ¿a quién? A su hermanastro, al siguiente hijo del rey Juan II, que no era otro que el infante Fernando, el futuro Fernando el Católico. Pero ¿qué edad tenía en ese momento cuando se muere su hermano mayor, su hermanastro mayor? Pues solo 9 años de edad. Claro, pues en ese momento había que establecer una especie de regencia de la lugartenencia, ¿no? Claro, entonces fue su madre y esposa de Juan II, es decir, la reina Juana Enríquez, la que asumió las tareas de gobierno, mientras enseguida se reconoció al propio Fernando como nuevo heredero al trono desde las Cortes Aragonesas que el monarca estaba celebrando ese mismo año de 1461 entre Calatayud y Zaragoza. A Fernando no le costó nada con nombrarlo heredero primogénito. A Juan II le costó una rebelión o casi rebelión en nombrar a su hijo y primogénito como heredero de la corona de Aragón. Es curioso, ¿no? Pero bueno, por cierto, estas cortes de 1461, estas cortes del Reino de Aragón, en este caso son solo aragonesas, fueron también las que hicieron oficial el nombramiento de San Jorge como patrón de Aragón y que además se celebrará el 23 de abril, sí, cosa que se produce desde entonces. 5 años antes lo hicieron las Cortes catalanas patrón de Cataluña. Exactamente. También. Bueno, de Barcelona, sí. Sí.
La cuestión es que a finales de 1461 la reina Juana y su hijo Fernando, pues claro, acuden a Barcelona a tomar posesión de la lugartenencia catalana, el uno oficialmente, el hijo, y la otra pues como regente, ¿no? Teniendo como misión principal Juana Enríquez y su hijo Fernando, especialmente Juana Enríquez, pues la misión de lograr el permiso de la Diputación del General de Cataluña para que el rey Juan II, es decir, su esposo e hijo respectivamente, padre, pudiera regresar a la capital condal, a Barcelona. Porque dice, este señor es que no puede entrar a las tierras catalanas, cosa que no lograron además. No lo consiguieron. En las semanas siguientes, pues la situación se fue recrudeciendo, conformándose de forma cada vez más clara dos bandos, uno antijuanista y antirrealista, en la que estaba la aristocracia de la Viga, y otro realista apoyado por la Busca. Uh-huh. La tensión fue cada vez a más, especialmente cuando en algunas zonas de Gerona pues terminó por estallar una rebelión abierta de esos campesinos remensas de los que hemos hablado antes, y eso se produce porque con la firma de la capitulación de Vilafranca, los sectores terratenientes de la nobleza, sintiéndose de nuevo más fuertes y la presión del monarca, sí. Controlando las instituciones, pues habían vuelto a abusar de esos malos usos contra sus campesinos. Claro, y al final se produce esa rebelión de del campesinado en la zona de Gerona, más o menos, ¿no? Pues al frente de la rebelión remensa se puso Francesc de Bertallac, y el sector antirrealista, claro, temía que comenzada esa rebelión los remensas se acabaran aliando con la monarquía, cosa que al final acabó pasando, ¿no? Que Juan II se aliara con esta rebelión para luchar contra la nobleza, ¿no? Y bueno, con las aguas tan revueltas, la reina Juana comenzó a realizar pues detenciones a mansalva como lugarteniente en Principado de Cataluña, ¿no? Que era, o regente, mejor dicho, detenciones en Barcelona de figuras fuertes de ese sector contrario al rey, claro, generándose un clima cada vez más hostil en una Barcelona controlada ya por completo por la Viga, es decir, por la aristocracia, y donde cada vez más se temía algún tipo de acción contra la reina y el infante Fernando, es decir, que los cogieran y los tuvieran presos y, bueno, pues lo que podía ocurrir, claro. Por ello, pues a finales de 1462, Juan y Fernando se marcharon de Barcelona en una marcha que tuvo más de huida que otra cosa, sí. ¿no? Para irse a Gerona, pues donde intentaron pues controlar a los remensas, aunque sin demasiado éxito. Por ello, el Consejo del Principado, abiertamente antirrealista, comenzó a reclutar una vez más un ejército propio con la misión de marchar hacia el norte y aplastar la rebelión de los campesinos, lo cual atentaba directamente contra las prerrogativas de la monarquía y de la figura del lugarteniente, cuyo poder, vuelvo a recordar, que ostentaba Juana por la minoría de edad de Fernando. Es decir, se va Juana Enríquez y Fernando a Gerona, y este Consejo del Principado aprovecha que está ahí la revuelta de los remensas para ir a por ellos. Y reclutar su propio ejército y tal. Y en ese momento de escalada en la lucha por el poder y con Barcelona sumida cada vez más en la violencia en sus calles, pues entre el 19 y el 21 de junio, el sector antirrealista ordenó detener y ejecutar a 6 destacados líderes de la Busca, es decir, del sector comercial que apoyaba al rey. Claro, sus cadáveres son expuestos en la Plaza del Rey, en la que da acceso a la puerta principal del Palacio Real de Barcelona, ¿no? Mientras las detenciones continuaban y el ejército de la Diputación salía de la ciudad hacia ese ejército que acaban de reclutar, pues hacia tierras gerundenses, hacia el norte, para atacar a los campesinos remensas, donde además se encontraban ¿quiénes? La reina Juana y el propio príncipe Fernando. O sea, era una manera de sitiar a la reina y a Fernando con la excusa de que iban a sofocar la rebelión de los remensas. Y si podían hacer las dos cosas, y además de tenerlos, pues con ellos podían negociar frente a Juan II en plan, tenemos a tu mujer y a tu heredero prisioneros, tú sabrás a qué te avienes y a qué no, ¿no? Porque igual los jubilamos antes de tiempo, ¿no? Mientras tanto, pues claro, el rey Juan está enterándose de todo, está observándolo todo, casi impotente en esos momentos desde Zaragoza. Y ahí decidió marchar. Ya dice, voy a tomar cartas en el asunto, marcha hacia la frontera con Francia para lograr el apoyo francés, el gran enemigo de la Corona de Aragón, ante la guerra civil que se avecinaba en parte de sus dominios, porque ya lo de la guerra civil era impepinable que se iba a producir, ¿verdad? Sí. Bueno, finalmente, pues, el 6 de junio de 1462... el ejército de la Diputación, al mando del conde de Palars, llegó ante las murallas de Gerona, mientras la reina, el príncipe y su séquito tuvieron que refugiarse a toda prisa en Forsabela, que era la ciudadela de la ciudad. La ciudad cayó en manos de los antirrealistas ese mismo día, comenzando desde entonces varios intentos de asalto y bombardeo sobre la ciudadela, poniendo en peligro a la reina y al heredero, que quedaban así sitiados en una situación angustiosa. Desesperada incluso. Sí, perdón.
bueno, es que la guerra había comenzado, ¿no? Y Juan II de Aragón pues se preparaba para marchar contra los rebeldes catalanes. Exactamente, la guerra civil ya se había dado su inicio y aquí pues ante esta situación tan desesperada pues tocaba dar el siguiente paso y ya nos toca contar la guerra civil, esos 10 años de guerra civil en Cataluña, pero eso ya, pues como nos quedamos sin tiempo, os lo contamos en el siguiente episodio. Así que Santiago, oye, nos emplazamos y le daremos caña a la rebelión y a ese Juan II de Aragón contra Cataluña. Hasta la próxima. Cruzar los bosques, andar los prados, subir a puerto a ver el rebaño, vencer la montaña, mira. Pues aquí está, hasta aquí el programa de esta semana y ya sabéis que bueno, que todos los sábados, cada sábado tenéis un nuevo episodio a partir de las 3 de la tarde en la FM de Aragón Radio, pero si os lo perdéis o lo queréis escuchar en otro momento, pues lo tenéis en formato podcast y lo podéis escuchar como siempre en aragonradio.es, en historiaaragón.com, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y también en el canal de Historia de Aragón en YouTube. Dejadnos vuestras opiniones, comentarios, darle al me gusta, like y sobre todo suscribiros a los canales, porque así, pues oye, entre todos conseguiremos que la historia aragonesa llegue cada vez a más gente. En la técnica hemos tenido a Ana Vázquez y os esperamos para seguir haciendo historia, como siempre, en Aragón Radio. Que yo no soy menos. En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimaña, cara al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego, remontar el Ara, soltar ganao, pasao, ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón,
enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Lucien-Briet, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado y preguntar, ¿qué eres tú para los que te buscan? Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado y preguntar, ¿qué eres tú para los que te buscan? Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.